que tú soltaste. Por eso que tienes que tener cuidado con tu boca. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 5, que no hagas que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque Dios no se complace de los insensatos. Y muchas veces le prometemos cosas a Dios y no las cumplimos. Cumple lo que tú prometes. Si tú dijiste que ibas a ayunar, ayuna. Si tú dijiste que le ibas a dar ese día de oración, hazlo, porque estás prometiéndole cosas a Dios. Y hay de los que prometen y no cumplen. Y mi mamá siempre me llevó por el camino del bien hasta que yo tomé la decisión de decir, me voy a apartar. Y en el momento que yo decidí apartarme, había alguien que estaba pendiente, porque ese sabe cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Satanás sabe cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Satanás ya sabe si tú vas a ser un ministro de alabanza, si tú vas a ser un profeta, si tú vas a ser un pastor, ya él sabe. Y cuando tú le abres la puerta y cuando tú le das esa cabida a Satanás, él va a hacer lo que quiera contigo. Y en el momento que yo decidí alejarme de Dios, que yo decidí apartarme, justamente en ese momento fue cuando Satanás aprovechó y me quiso matar. Y yo recuerdo que ese día yo venía del interior, creo que era de Aguadulce. Y ese día yo me dormí en la chiva le dicen Coster acá, le dicen Coster, otros le dicen chiva. Me dormí en la parte de adelante donde está toda la puerta. Donde está toda la puerta. Y yo recuerdo que ese día yo entré en un profundo sueño. Y cuando yo entré en ese profundo sueño, hermanos, yo escuché una voz que me dijo, esto es un accidente, esto va a pasar pronto. Esa fue la voz que yo escuché. Y yo sentía que era un ángel. Pero en todo esto yo pensé que yo estaba dormida. Y cuando yo abrí mis ojos, yo estaba en un pavimento. No sé si ustedes han visto la autopista que tiene una zanja en el centro de concreto. Mi cuerpo estaba tendido en ese pavimento y cuando yo miré para el cielo yo veía que era de madrugada, yo veía que todo estaba oscuro. Y en ese momento yo me levanté y cuando yo me levanté yo miré, íbamos en la autopista así, en esta dirección. Y cuando yo fui a ver, la chiva estaba del otro lado mirando para acá. Y cuando yo fui a ver, hermanos, mi cuerpo estaba todo ensangretado. ¿Por qué le digo esto? Porque Satanás, cuando tú planeas irte para el mundo, él lo único que quiere es destruirte. La palabra lo dice, que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Cuando Dios tiene planes contigo, Satanás te va a querer matar. Satanás quiso matar a Moisés porque sabía que había planes. Sabía que había planes con él. Y apenas que tú decides ir al mundo, Satanás tiene planes contigo. Y créeme que los planes no son buenos. No creas que Satanás está planeando cosas buenas para ti y que te va a permitir que tú tengas una vida cómoda en el mundo. Satanás lo único que va a hacer es quererte matar y que no se cumpla el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y eso es lo que quería Satanás, matarme en ese momento, porque él sabía que Dios tenía planes conmigo desde mi niñez. Y recuerdo ese día del accidente que habían cuerpos por todos lados. Y yo veía la chiva del otro lado, el Coster. Y yo veía que el que manejaba la chiva tenía el cuerpo atorado por la mitad. Y la puerta se le había atorado aquí. Él estaba gritando mucho. Y él gritaba del dolor y él no lo soportaba. Y yo veía cómo las personas lo golpeaban a él, porque decían, sí, ¿por qué te dormiste? Porque tenías sueño, porque no te tomaste un momento y ahora mira cómo estamos. Porque llegará el tiempo donde el amor de muchos se enfriará.
Llegará el tiempo donde el amor de muchos se enfriará. Y esa persona no tuvieron compasión de ese chofer que estaba atorado. Las personas no tuvieron compasión. Las personas fueron a darle golpe a ese chofer. Y yo estaba mirando toda esa situación, pero era como si no fuera conmigo. Yo estaba perfectamente bien. Y yo empecé a decirle a la gente en la chiva: búsqueme mis zapatos que yo me voy de aquí. Y la gente me miraban toda ensangrentada de los pies a la cabeza. Pero hermano, era una herida que yo tenía aquí pequeña, pero la herida se lució. La herida se lució porque me bañó toda en sangre. Y aquí también, por aquí. Y yo decía, yo estoy muy bien, como yo no tenía nada. Cuando yo llegué al hospital, porque no me quería ir en la ambulancia, porque yo decía, lleven a los que están afectados, porque yo estoy muy bien. Yo estaba teniendo un trance de que yo nunca estuve en esa chiva. Y yo estaba tranquila diciendo y aconsejando a todo mundo cuando yo estaba chorreando sangre. Y yo le decía, llamé a Fernando y le dije: Fernando, me maté. Fernando se fue corriendo para el hospital Nicolás Solano. Y allá me hicieron radiografía por todo el cuerpo. Ellos me hicieron radiografía por todo el cuerpo. ¿Y ustedes saben por qué me hicieron radiografía? Porque mi ropa estaba desbaratada. Y ellos no podían entender de cómo mi ropa estaba desbaratada y que yo no tuviera un rasguño en mi cuerpo. Y ellos me levantaban la ropa así como cuando tú tienes la ropa pegada a la piel. Pero yo dije, pero ¿por qué me tan? No sé, yo estaba como que no lo entendía. Y ellos me levantaban la ropa con mucho cuidado, como para que la piel no se me desprendiera de la ropa. Y ellos me vieron la piel, toda mi piel estaba bien. Pero cuando yo vi mi ropa estaba verde, como cuando tú agarras una ropa y la zurras en el limo. Verde y rasgada. Porque Satanás te quiere destruir. Y Satanás me quiso desbaratar, me quiso matar. Pero Dios no se lo permitió. Cuando Dios tiene planes, cuando Dios tiene propósito contigo, Satanás no tiene parte ni suerte. Y Dios no le va a permitir que te haga nada, ni que toque ninguna parte de tu cuerpo. Y ese día yo salí volando de la chiva, del coaster, y caí de cabeza en el pavimento. Por eso estaba aquí la herida. Y caí de cabeza en el pavimento y yo oí el ángel que me dijo: esto es un accidente, pronto va a pasar. Créeme que Dios está contigo. Tú puedes decir que tú te vas a apartar, tú puedes decir que tú te vas a ir al mundo, pero Dios está contigo y va a cumplir sus planes. Porque aún Jonás, cuando se fue a Nínive, aún allá el Señor dijo: no te vas para allá, vas a obedecer mi palabra y vas a predicar. Él se había ido para Tarsis. Él se había ido para Tarsis. ¿Cuántos de nosotros nos queremos ir para Tarsis? Hoy en día nosotros sabemos que Dios tiene planes y propósitos y nos vamos para de una tía, nos vamos para de una prima, nos vamos para de una hermana, pero sabemos que Dios tiene propósito en nuestra vida. Nos vamos para de un familiar lejano, pero aún allá la misericordia de Dios te va a alcanzar, aún allá el propósito de Dios te va a alcanzar. Aunque te vayas a un lugar lejano, aunque te vayas a visitar un familiar, para que Dios no cumpla ese propósito, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Tienes que tener cuidado con lo que tú hablas. Tienes que tener cuidado con lo que sale de tu boca. Ya deja de decir esa frase de que cuando yo tenga mis 18 años yo me voy a ir. ¿Para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a ir? Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros no estamos en un lugar, en el mejor lugar que en la casa de nuestros padres. Mientras yo estuve viviendo con mi mamá y mi papá, yo le voy a decir algo: nunca me pasó nada. Mientras que yo estuve ahí, yo seguí yendo a la iglesia y buscando de Dios. Cuando me pasó lo que me pasó, cuando yo tomé la decisión de apartarme, de irme al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene buen plan contigo. Los planes de él son matar y destruir. Y más si tú eres ministro de alabanza. Los ministros de alabanza tienen que tener cuidado, porque hay un celo. Satanás lo arrojaron del cielo. A Satanás lo arrojaron del cielo
porque él quiso igualarse a Dios. Y todo el que canta alabanza, todo el que ministra la adoración, a él no le agrada. A Satanás no le agrada el que canta, el que alaba a Dios, el músico, el que toca un instrumento. A Satanás no le agrada, porque él piensa que él todavía tiene ese lugar, pero ya ese lugar se le fue quitado. Ese lugar se le fue quitado porque él tuvo su oportunidad. Él tuvo su oportunidad y fue lanzado con una tropa de demonios, con una tropa de personas que le siguieron. Tú tienes que tener cuidado a quién tú le sigues. Tú tienes que tener cuidado con quién tú conversas. Tú tienes que tener cuidado cuando se reúnen esos grupitos. ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que están planeando? Tú tienes que apartarte del mal. Amén. Y Dios es bueno y misericordioso, que no permitió que yo muriera ese día en ese accidente. Porque hoy Dios sabía que en la iglesia Emanuel iba a necesitar una persona aquí que estuviera predicando la palabra. Dios sabía que yo iba a ejercer el ministerio por el cual Él me ha llamado. Pero ¿qué pasó? Tuve que dar una vuelta bien grande. Tengo 39 años y yo hubiera podido acortar el camino. Pero hoy en día, a esta edad, es que yo tomé la decisión de decir: Señor, ahora cumple tu propósito en mi vida. Aleluya. No espere que sea demasiado tarde. El pueblo de Israel estuvo dando vuelta por 40 años para poder ver la tierra prometida, cuando ellos la podían ver inmediatamente. Ellos la podían ver inmediatamente. Pero cada vez que Dios le iba a entregar esa victoria, se podían hablar del hombre de Dios. Murmuración. La murmuración. La murmuración hacía que ellos estuvieran dando vuelta por 40 años. Hoy Dios quiere que tú avances, que no te quedes estancado. No murmures de tu hermano. Y si escuchas a alguien murmurando, apártate. Y si tienes el valor, aconséjale. Háblale si tienes el valor. Y si no tienes el valor de hablarle, entonces apártate. Pero no seas piedra de tropiezo, ni tampoco te dejes contaminar. Entonces se levantó el espíritu de Coret. Y hoy en día en las iglesias se está levantando el espíritu de Coret. Coret fue uno de los que reunía a todos los primos, los hermanos, los sobrinos de Moisés, a todos: vengan. Miren, está pasando esto, miren Moisés lo otro. Y empezaba la murmuración contra el siervo que Dios había puesto. Cuando Dios pone a alguien de líder, encargado, tienes que cuidarte de no hablar mal de él, de no levantarte en contra del siervo del Señor. ¿Por qué? Porque te vas a estancar, porque tu ministerio se va a estancar, porque no vas a avanzar. Y Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú avances. Y hay personas que dicen: bueno, yo tengo 10 años en el evangelio y ahora este hermano nada más llegó un año y ya lo están poniendo, ya están sirviendo. Y ese hermano, y yo tengo 10 años aquí, pero es que tú estás estancado. ¿Y tú sabes por qué tú estás estancado? Porque te has dedicado a hablar mal de los siervos de Dios. Te has dedicado a armar contienda entre los hermanos. Porque tienes celo ministerial. Porque hay algo en ti que a Dios no le agrada. Que por más que ayune, que por más que ore, no eres aprobado. Porque cuando tienes un corazón limpio, contrito, humillado, Jehová escucha la oración y te lleva directo al propósito. Amén. Y eso está pasando mucho, iglesia. Y el Señor me puso esta palabra ahorita mismo para la juventud. No quieras mundo, no te quieras apartar. Y si lo vas a hacer, piénsalo bien, porque este día de hoy está apuntado. Donde yo te estoy diciendo a ti que no te espera nada bueno en el mundo. Donde yo te estoy diciendo a ti que apenas que yo tomé la decisión de irme para el mundo, Satanás me quiso matar por medio de un accidente. Amén. Satanás ha intentado matarme muchas veces, pero no ha podido. Muchas veces. Pero la del accidente fue
la que él pensó que iba a ser suya. Porque ese accidente hubo una señora que iba cerca de mí y la señora murió. Y lo primero que yo vi en la cartera de la señora fue una Biblia. Y yo le dije, Señor, yo no estaba preparada, pero ella sí. Y yo pregunté por la señora y me dijeron, no, ella murió. Y yo me quedé en mi corazón así, yo, Señor, ella sí estaba preparada. Y si yo hubiera muerto ahorita mismo, yo estuviera en el infierno. Yo estuviera en el infierno porque hubiera sido una muerte instantánea. Y la muerte instantánea no tienen retroceso. La muerte instantánea no tienen oportunidad de pedir perdón. La muerte instantánea no te da el momento que tú digas, Padre, en esta hora apunta mi nombre. ¿Dónde? Ya moriste, no tuviste oportunidad. Pero hoy en día Dios te está dando la oportunidad de que tú empieces a servirle. Cuando tú le sirves a Dios, yo te voy a decir algo. Tú te llenas de una presencia, Dios mío. Yo he estado cantando devocional, yo he estado adorando al Señor y yo he sentido como yo me lleno. Y salgo llena del fuego de la presencia. Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando tú predicas, la palabra es cortante. Es una espada de doble filo. ¿Qué quiere decir? Corta para allá y corta para acá. Yo le estoy hablando de la palabra del Señor, pero yo estoy también edificando mi vida. Dios me está hablando a mí también. ¿Ustedes creen que yo en mi mente pienso ahora mismo en apartarme? Dirán, no, porque ya está vieja, ya gozó el mundo. No, a mí no me fue bien en el mundo. A mí me fue bien mal. Yo recuerdo que yo trabajaba mucho para tener muchos lujos. Yo recuerdo que yo trabajaba mucho y recuerdo una vez que me compré un pocotón de maquillaje de Level. Compré maquillaje de Level, mi cartera, Carolina, no sé cuánto me había costado esa cartera. Y compré y tenía como que todo bien. Y recuerdo que un día fui a una discoteca. Y en ese día en la discoteca, les voy a decir algo. A mí me robaron la cartera con maquillaje, con plata, con Waller, con todo. Y yo sentí que yo había perdido la vida. Porque Satanás te da cosas, Satanás te ofrece lujo, pero así mismo, que el Señor lo reprenda en esta hora, te los quita. He visto personas salir de los casinos con dinero y tú le preguntas qué hicieron con el dinero y ellos no saben. La plata se desapareció porque hay demonios que se llevan el dinero. Amén. Nunca tengas celo de un mundano. Nunca tengas celo de un mundano. Porque he visto personas que compran carro nuevo y lo pierden. Ay, la aseguradora no puede. Lo perdí. Recuerdo un hombre que le dieron una liquidación. Toda su vida, no sé cuánto le dieron de liquidación. Y se le olvidó asegurar el carro y se compró un carro. Y el carro quedó destrozado. Y como no lo había asegurado, lo perdió todo. Y ese hombre se deprimió. Casi se quita la vida. ¿Por qué? Porque en este mundo todo es vanidad. Amén. Yo siempre le digo a mis hijos que Dios te va a preguntar a ti cuando tú vayas allá arriba al reino de los cielos. Él no te va a preguntar cuáles fueron tus mejores calificaciones. Él no te va a preguntar qué fue lo mejor que tú hiciste, tu mejor carrera, no sé, las cosas seculares. Él te va a preguntar cuáles fueron tus obras, qué hiciste para mí. Amén. Cómo serviste en la tierra. Y te va a poner en la pantalla cuando te presentó una compañera de la escuela que estaba triste y simplemente no te importó. Tienes que saber que si tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes que transmitir el amor de Dios en tu vida. Y muchas veces nos da pena, nos avergonzamos. Y el problema de decir que cuando tú eres cristiano, yo dije que era cristiana en la escuela, ¿y ustedes saben qué me pasó? Todas las cosas raras que yo hacía y eso que está en la iglesia. Y eso, y yo el otro año que voy no digo que soy cristiana. Y el otro año que voy a la escuela no digo que soy cristiana. Porque entonces todo lo que yo digo, pero eso te va a ayudar. Amén. Porque tú tienes que ser testimonio. Amén. Tienes que ser testimonio. Muchos jóvenes no están siendo testimonio. Los ven adorando en la iglesia y todo el mundo dice, pero si no era muchachita que estaba por allá haciendo más de 4 cosas. Tú tienes que saber que no te tienes que esconder ante el hombre. Tú te tienes que esconder. Ni te tienes que esconder ante Dios, porque nadie se puede esconder ante Dios. Y yo era una que cuando yo me iba allí, que acá no hay nadie. Nadie me está viendo. Pero el que me tenía que ver me estaba viendo así, ¿ves? El que me iba a usar me estaba viendo. El que me escogió desde el vientre de mi madre me estaba viendo.
Ese sí me estaba observando. Por eso yo quiero compartir la palabra del Señor. No lo busque, lo voy a leer. Porque Dios permitió que Dios diera esta palabra en el nombre de Jesús. Voy a estar leyendo en Hechos 1:8. Dice la santa palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra del Señor dice que recibiréis poder en Hechos 1:8. Pero ¿cuándo vas a recibir ese poder? Muchas personas quieren que Dios la use. Muchas personas quieren orar por un enfermo, que el enfermo sea sano. Las personas quieren ministrar las alabanzas, quieren que se mueva el fuego del poder del Espíritu Santo y que haya gloria. Pero dice la palabra del Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo tú vas a recibir el poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Qué pasa? Las personas ya no quieren tener intimidad con Dios. Las personas ya no quieren tener intimidad con Dios. A veces la gente dice: no, pero ella no sabe. Yo era una de las que cuando yo me arrodillaba era así: gracias, Señor, llévame con bien, tráeme con bien, bendice mi día, todo bien, pretty, todo bien. Y hermano, esa oración no duraba pero ni el minuto. Un minuto es bastante. Diciendo eso, saquen la cuenta: Señor, llévame con bien, tráeme con bien, bendice en el nombre de Jesús este día que esté precioso. ¿Cuánto duré? No duré ningún minuto. Entonces, esas son las oraciones. Eso no quiere decir que el Señor no te va a guardar. Sí te va a guardar. El Señor te va a cuidar. Pero Dios quiere que tú tengas intimidad. Si tú quieres tener el poder para que Dios te use con liberación, con sanidad, tú tienes que tener una intimidad con Dios. Tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Yo recuerdo que mi hijo decía: mamá, apenas que yo recibí el Espíritu Santo, cuando vino sobre mí y la evidencia fue el bautismo, empecé a hablar en lengua. Yo nunca había sentido eso, mamá. Dice: yo no había sentido eso. Él llegaba a la iglesia así, y así mismo se iba. Pero él quiso sentir eso. Esos ríos de agua viva que corrían por su ser, y Dios se lo permitió sentir, y de ahí él no volvió a ser el mismo nunca más. Él no volvió a ser el mismo nunca más, porque cuando Dios impacta tu vida, tú no vuelves a ser el mismo nunca más. Amén. Cuando Dios toca tu vida, tú no vuelves a ser el mismo nunca más. Amén. ¿Quieres saber por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecar. Amén. El que te dice: no lo hagas. El Espíritu Santo es el que te dice: no lo hagas, eso no está bien. Pero nosotros, como Dios nos dio libre albedrío, queremos hacer lo que queremos. Ay, no, esa voz no es de Dios, y empezamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Y el Espíritu Santo se va alejando poco a poco. Poco a poco, y de lejos te va diciendo: acércate, acércate, busca de mi presencia. Él está ahí, Él es tu consolador, Él es tu ayudador. Hay personas que Dios la tiene que llevar a un proceso para poder que ellos tengan una intimidad con Dios. Hay personas que tienen que pasar por una prueba dura para ellos poder tener algo con Dios, para arrodillarse, para clamar, para llorar delante de su presencia. Es la única forma de que ellos puedan buscar de Dios cuando ha pasado algo terrible en su vida. Pero es bueno que Dios lo haga. Es bueno que Dios lo haga, porque si no, no estuviéramos aquí. Todos hemos pasado por algo difícil y Dios nos ha traído con lazos de amor. Yo lo llamo así, lazos de amor. ¿Por qué? Porque Satanás no anda jugando. Y Dios prefirió traerte por medio de esa consecuencia, por medio de eso que te pasó, a los pies de Cristo, a que Satanás se llevara tu alma, a que tú perdieras la salvación. El primero quiso que tú tuvieras la oportunidad de buscar de su presencia.
Y eso quiere decir que el Espíritu Santo es nuestro consolador y amigo. Es nuestro aliado. Él trabaja a nuestro favor. Pero ¿sabes qué? Hay personas que no disfrutan del Espíritu Santo. Amén. Hay personas que no disfrutan del Espíritu Santo. Cuando ellos se arrodillan, ellos piensan que es una tortura. Pero usted sabe por qué usted siente que es una tortura cuando tú te arrodillas. Porque empieza la lucha con la carne, con la que no nos deja avanzar, con la que no nos deja ser salvos, con esta carne que simplemente nos hace pecar. Esa carne que simplemente nos anima a que comamos y comamos y comamos y no ayunemos. Yo le voy a decir algo. Cuando tú dices que tú vas a hacer ayuno, es el día que te da dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de todo. Moridera, desmayo, pálido. Cuando mis hijos ayunaban y se ponían así, yo, santo, gloria a Dios Padre, siga liberando, porque eres tú el que estás liberando. Amén. Porque la carne quiere. Y hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Amén. Hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Y cuando tus hijos empiezan a ayunar, es cuando empiezan a recibir la liberación. Y cuando yo trabajaba y yo iba en ayuno a mi trabajo, todo el mundo se daba cuenta que algo me había pasado. Y me decían, ¿tú tuviste problema en tu casa? ¿Con quién? ¿Y ahora qué pasó? Yo nada, pero yo no le podía decir que estaba en ayuno, porque el ayuno es personal. Y yo no quería decirles que yo estaba en ayuno. Pero ustedes saben qué, ellos notaban la diferencia. Ellos notaban la diferencia cuando yo estaba ayunando. ¿Qué diferencia había? De que la carne estaba sujeta. ¿Qué diferencia había? Que la carne no podía hacer lo que otro día ella hacía. Lo otro día la carne llegaba bien, emocionada, pero ese día la carne llegaba sometida. Dios quiere que tú sometas tu carne. Aleluya. Y mis compañeros de trabajo se daban cuenta cuando yo estaba ayunando, porque la carne estaba comprimida. Y llegaba así, buenas, hola. Y cuando no estaba en ayuno, hey compañeros, entonces, compañeros, ustedes, y ellos sabían, pero ya llegaba como que la carne está agonizando. La carne necesita fuerza para gritar. Jóvenes que se levantan y cuando comen es que cuando le van a gritar a los padres, le van a gritar a la hermana, le van a gritar a la vecina, le van a gritar a todo el mundo porque alimentaron esa carne. Pero mientras que ellos no coman, ellos están así, ¿ves? Tirados en un sillón, tirados en una cama, no pueden levantarse, no tienen aliento. Tú tienes que empezar a someter tu carne. No pienses que está muy joven para ayunar. Métete 3, 4, 5 días de ayuno hasta el mediodía. Por algo Dios tiene que empezar. Amén. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti, tienes que aprender a disfrutarlo. ¿Cuántas veces tú disfrutas del Espíritu Santo? ¿Cuántos de los que están aquí disfrutan del Espíritu Santo? Aleluya. Yo cuando me arrodillo y me meto en la presencia, yo le digo, Señor, y a veces siento como que párate. Ya fríe algo y come algo. Y yo digo, no, déjame disfrutar la presencia. Aleluya. Déjame gozar este momento, porque en el día tiene mucho afán. En el día tengo mucho afán. En el día tengo que lavar. En el día tengo que hacer muchas cosas. Solo en este momento puedo disfrutar de la presencia cuando todos duermen, cuando todos están apartados. Y este momento de soledad lo tengo que aprovechar. Y uno de los puntos que yo tengo aquí es: ¿por qué no estás disfrutando de su presencia? Él es quien nos quiebra, Él nos moldea, nos aconseja. Él es quien en conjunto con el Padre, el Hijo, hacen los milagros. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él estaba tranquilo con su Padre, con su Madre. ¿Cuándo empezó el ministerio? Cuando Él fue bautizado. Y Él fue bautizado y la paloma vino sobre Él. El Espíritu Santo vino en forma de paloma. Y justo en ese momento
fue cuando empezó su ministerio. Tú quieres que empiece tu ministerio, tú quieres tener ministerio, tienes que esperar y meterte en las aguas profundas, meterte en ayuno, meterte en oración. No es fácil, yo te lo puedo decir, pero también te digo que no es fácil. ¿Por qué? Porque esta carne se opone. Esta carne se opone, esta carne no quiere que tú sirvas a Dios. La carne es traicionera. Muchas veces la carne me ha traicionado. Yo me he apartado mucho del Señor, pero no me he apartado de un día para otro. Yo me he apartado de los caminos del Señor, pero no me he apartado de un día para otro. Esta carne es astuta. Poco a poco me fue apartando. Aleluya. Poco a poco yo la fui alimentando. Poco a poco yo fui haciendo que ella creciera. Y mi espíritu menguó. ¿Y por qué mi espíritu menguó? Porque dejé de orar. Porque dejé de buscar su presencia. Porque dejé de humillarme delante de Él. Y preferí los deseos de la carne. Y a veces yo siento, cuando yo tengo el celular en la mano, cómo la carne me va llevando y me va llevando. Y primero empiezo a ver videos de prédica, y luego empiezo a ver videos de música, y luego algo me dio risa. Ay, y después queda en un video ahí todo raro. Y después de que yo no sé qué, el satanismo. Oye, he quedado en video que yo, Santo Padre, ¿cómo yo llegué hasta acá? Si yo empecé escuchando una prédica, ¿cómo yo llegué a este video? Y ahí me doy cuenta que la carne poco a poco te va llevando a que tú te vayas apartando del propósito por el cual Dios te ha llamado. Amén. Dios te llama con propósito. Y todo el mundo dice, ay, pero ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y la mayoría de personas dicen, ¿y cuándo Dios va a cumplir ese propósito? Yo te voy a decir algo. Nadie consigue un empleo tranquilo acostado en su casa. Primero tiene que salir a llevar una hoja de vida. Primero tiene que moverse. ¿Qué pasa? Personas que quieren que Dios les lleve el propósito, quieren ministerio, pero no se atreven a leer la palabra. Aleluya. No se atreven a meterse en oración. Amén. No se atreven a meterse en ayuno. De por ahí. ¿Cómo vas a ir al propósito? ¿Cómo Dios te va a llevar al propósito? Dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta. Dios te da la fe. Y hay personas que dicen, yo tengo fe. No. Tú no tienes fe, tú estás creyendo. Cuando tú tienes fe, tú estás aquí como ustedes en el ayuno. Ustedes están aquí porque Dios le ha dado fe. Porque ustedes saben que después de este ayuno, Dios va a impactar su vida. Y su vida no va a ser igual. Amén. Porque su carne hoy no hizo lo que estaba acostumbrado a hacer en la semana. Amén. Aleluya. Su carne hoy no hizo lo que estaba haciendo ayer. Y no recuerdes qué estabas haciendo ayer. Alábalo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy tú decidiste escoger el mejor lugar. Dice que estaban Marta y María. Y María estaba escuchando tranquilamente al maestro predicando. Y Marta estaba afanada. Marta estaba limpiando, estaba cocinando, estaba subiendo algo en las redes sociales. Marta estaba tomándose un selfie, no sé. Ella estaba haciendo un montón de cosas en el día. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, estás afanada. El mejor lugar y lo mejor lo ha escogido María, que está aquí, escuchando mi palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que tú escuches su palabra, que tú te alimentes de lo que Él te va a dar. Lo mejor que tú puedes escoger en el día, el mejor manjar, lo mejor es el alimento del Señor, la palabra del Espíritu Santo. Y yo le decía, Señor, ¿yo qué voy a hablar hoy? Y yo nada más dije, Señor, este ministerio tú me lo has dado. Y hasta hoy el Señor me ha respaldado. Así que yo no me voy a meter de teóloga ni a hacer tanta cosa. Voy a leer tu palabra y tú vas a poner palabra en mi boca. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de recordarnos lo que estudiamos, no dejamos que Dios fluya. Cuando tú quieres cantar una alabanza, porque tú la practicaste, no deja que Dios fluya. Deja que Dios fluya y canta esa alabanza como Dios te la pone.
Aleluya. Y muchas veces queremos cantar igualito que el artista. Queremos cantar igualito que el que la cantó en el YouTube. Pero Dios quiere llevarte a una dimensión donde tú puedas adorar con libertad. Aleluya. A tu modo, al modo de que Él quiere. Y yo he tenido que renunciar. Yo he tenido que renunciar a mis sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Muchos tienen un sueño de ser doctores, otros quieren ser psicólogos, otros quieren ser abogados. Yo he tenido que renunciar a mis sueños. Mi primer trabajo, el Señor me lo dio. Y recuerdo que me dieron una oficina con mi nombre, con todo. Y eso yo decía, y esta oficina para mí, sí, esa oficina es para usted. Pero no era que yo venía a empacar salchicha. Dice, no, usted no viene a empacar salchicha, a usted le vamos a entregar una oficina. Y Dios permitió que yo estuviera trabajando en una oficina para que hoy en día yo no reciba ninguna tentación de ningún trabajo, porque Dios me quiere trabajando en su obra. Y yo te puedo decir que Dios no quiere que tú seas esclavo del mundo cuando Dios tiene propósito contigo. Y el Señor me sacó de ese trabajo y me hizo que renunciara. Pero como yo fui desobediente, me vine a trabajar más cerca. Porque yo decía, ¿de qué me voy a sustentar? Pero el Señor me decía, no, quiero que trabajes para mi obra. Cuando tú trabajas para mí, yo doy el mejor pago. Y yo decía, Señor, pero yo no quiero trabajar. No quiero trabajar. Yo quiero decirle que es difícil renunciar a un trabajo para trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque tienes que depender de Él. Y hoy en día las personas no quieren depender de Dios. Amén. Las personas no quieren depender de Dios porque sabe que si tú dependes de Dios tienes que orar. Tienes que apartarte de lo que te gusta. Tienes que apartarte de lo que tanto estás apegado ahí. Tienes que renunciar a todo. Personas que no aceptan a Cristo, cuando dicen quién va a aceptar a Cristo, ellos saben que si ellos aceptan a Cristo, ellos tienen que dejar la fornicación, ellos tienen que dejar el pecado, ellos tienen que dejar todas esas cosas. Y hay personas como la mujer de Lot que no pueden dejar el mundo. La mujer de Lot, ella era muy avariciosa. Ella quería el oro, quería las cosas de este mundo. Y ella, cuando vio que se estaba quemando esa ciudad, ella miró para atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Se convirtió en una estatua de sal. ¿Y por qué se convirtió en una estatua de sal? Porque miró para atrás. Ya Dios no quiere que tú estés mirando para atrás. Aleluya. Dios no quiere que tú retrocedas. Y Lot dijo, gloria a Dios. no miren para atrás, denle hacia adelante. Miren hacia adelante, ni se les ocurra mirar para atrás. Pero hoy en día hay personas que andan mirando para atrás. Andan mirando, no, yo voy a ver mejor, voy a regresar con ese hombre, voy a ir a buscarlo, voy a ir al mundo, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a convertir, lo voy a hacer para que venga para la obra del Señor. Y te vas al mundo a rescatarlo, pero ¿qué pasa? Te quedas tú también en el mundo. Amén, tratando de rescatarlo. Amén. Pero si tú te metes en ayuno y en oración por él, Dios lo va a traer. Pero más fácil era irte allá a la discoteca a buscarlo. Más fácil era irte allá al mundo a buscarlo, cuando tú podías haber doblado tu rodilla y decir, Señor, tráelo con lazos de amor. Yo siempre doy mi testimonio de lo que Dios hizo con mi esposo, porque tomé la decisión. Yo, cuando mi esposo estaba mal, yo podía decir, me voy para donde mi mamá. Y como muchos dicen, me divorcio, me aparto. Porque hoy en día está eso, muy de moda. Pero dice que tú tienes que escoger o la puerta ancha o la puerta angosta. El divorcio es la puerta ancha. Y el orar y ayunar por la persona que tú amas es la puerta angosta. Y tú tienes que tomar la decisión, y la mayoría tristemente toman la decisión de la puerta ancha, de irse por el divorcio, por la separación. Pero Dios no quiere eso. Dios hizo algo grande y algo maravilloso con mi esposo. Y cuando mi esposo regresó al camino, él empezó
a estudiar. Ahora él es profesor. Ahorita mismo él toca el piano y hace muchas cosas, pero anteriormente no. Entonces Dios no solamente lo sacó, sino que le puso un ministerio, le puso dones, talento. Cuando Dios te rescata, te trae cosas buenas. Amén. No pienses que tu madre está perdida, no pienses que tu hermano está perdido, no pienses que ya tus familiares no tienen remedio. Yo he visto personas que Dios las ha sacado de la drogadicción, del alcohol, de la prostitución. No piense que está perdido mientras haya alguien clamando. La oración. Dice Abraham: Señor, aunque sea 50 que se salven allá, aunque seas 10, dice el Señor, no hay ninguno. En Sodoma y Gomorra no hay ninguno. Y decía Abraham: pero 4, no hay ni 4. No hay ninguno. Bueno, dice Abraham, bueno, está mi primo, mi sobrino Lot. Bueno, por tu sobrino lo voy a hacer. Y hoy Dios dice: por tu mamá lo voy a hacer, por tu hijo lo voy a hacer, por tu hermano lo voy a hacer, por tu familiar lo voy a hacer. Porque no había ningún justo, pero hubo uno que Dios tuvo misericordia. Y aún así la esposa de él no fue salva. Aleluya. Aún así la esposa de él no fue salva. No creas que en tu familia todos van a ser salvos. Nosotros queremos que todos sean salvos, pero siempre va a haber uno que mire para atrás. Va a haber uno que no quiere soltar el carro. Va a haber uno que no quiere soltar la casa. Va a haber uno que no quiere soltar esa mala vida de narcotraficante. Va a haber uno que no quiere soltar la adicción. Va a haber uno que no quiere dejar de ir a la discoteca. Va a haber uno que no va a querer doblar su rodilla y no va a querer soltar esos baales. Va a haber uno. Pero Dios va a salvar a los demás. Aleluya. Y la mujer de Lot tomó la decisión de mirar hacia atrás. Pero hoy Dios, en su misericordia, va a salvar a los tuyos. Aleluya. Dios en su misericordia va a salvar a los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice aquí, en el nombre de Jesús, nunca digas que estás solo, porque puedes contritar al Espíritu Santo que está dentro de ti. El Espíritu Santo no es solo hablar en lengua. Eso es solo una manifestación. En realidad el Espíritu Santo lo es todo. Es nuestro ayudador. No puedes simplemente ignorarlo. Recuerda siempre que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la misma persona. Para seguir creciendo en todo, Él te va a llevar a la voluntad y al propósito de Dios. Pero tienes que saber que Él está contigo. Ustedes saben que yo era una que siempre decía: yo estoy sola, yo camino sola, yo ando sola, me levanto sola y yo estoy sola. ¿Por qué? Porque yo no sabía que el Espíritu Santo estaba ahí. Yo pensaba que el Espíritu Santo era solamente cuando tú hablabas en lengua. Yo pensaba que el Espíritu Santo era cuando tú te llenabas y hablabas en lengua. Y yo no sé si hay personas hoy en día que están así, que piensan que el Espíritu Santo es solamente hablar en lengua, llorar y ahí. No, el Espíritu Santo es una persona real. El Espíritu Santo es una persona que tú puedes conversar, que tú puedes tener una amistad y una intimidad con Él. Yo no lo sabía. Yo pensaba, bueno, vino el Espíritu Santo y hablé en lengua ya. Pero cuando yo empecé a relacionarme con el Espíritu Santo, yo no estaba sola. Yo empecé a contarle mis cosas al Espíritu Santo. Yo empecé a decirles cosas que nunca le podía decir a nadie. Y empezaba a conversar con Él. Cuando tú te sientes triste, conversa con el Espíritu Santo. Yo no sabía que Él era una persona. Yo no sabía que Él era una persona. Yo pensaba otra cosa. Pero Él es tu ayudador, Él es tu consolador, Él es tu amigo. Él es el que te convence, el que te aconseja. Y yo he recibido muchos consejos del Espíritu Santo. Yo recuerdo un día que llegó una compañera y me dice: ¿tú con quién estás hablando?
Y yo estaba de que sí, Señor, que esto, que lo... Yo tenía una conversación ahí en los lockers. En los lockers yo estaba conversando con el Espíritu Santo y diciéndole las cosas, que esto no puede ser, que lo otro. Y ella llegó. Y cuando mi compañera llegó, me encontró hablando sola. Y como ya ellos ya pensaban que a mí me faltaba un tornillito, al verme hablando sola era peor el asunto. Y yo no, yo estoy orando, le dije, yo estoy orando aquí. Ella dice, ya, ok, se fue. Y yo, ay, Padre, lo que ellos no saben es que tú eres mi amigo. Aleluya. Lo que ellos no saben es que tú eres mi amigo y que yo sí tengo con quien conversar y ellos no. Aleluya. Yo sí tengo a quien contarle mi problema y ellos no. Yo sé de quién depender y ellos no. Aleluya. Yo dependo de Dios, del Espíritu Santo. Yo antes le oraba solamente al Padre. Yo decía, Padre esto, Padre lo otro. Pero cuando yo conocí al Espíritu Santo, yo la hice mía. Yo le dije, ahora sí no me aparto más. Ahora tengo con quién aliarme. Y ahora yo voy a hacerle la guerra a Satanás y a su demonio. Porque aquí está el Espíritu Santo que pelea por mí. Cuando me siento débil, cuando siento que flaqueo, el Espíritu Santo me aconseja, me dirige, me capacita. Cuando yo no tengo qué palabra decir, yo le digo, Espíritu Santo, dame una palabra para ese joven. Dame una palabra para esa joven. Dame una palabra para aquel que la necesita. Porque ya yo tengo un amigo que es el Espíritu Santo. Yo no sé si tú tienes ese amigo. Yo quiero que hoy tú empieces a tener una relación con Dios. Amén. Y el que quiere saber más de cómo tener una relación con Dios, puede acercarse a mi persona y yo le voy a aconsejar y yo le voy a decir cómo usted puede tener una relación genuina con Dios. Porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Pero hoy Dios te va a llevar a que tú lo hagas. Levanta tus manos ahí donde tú estás.